La Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe. Consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1953 por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. La Revolución Cubana fue exitosa en derrocar al gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar un nuevo bajo premisas democráticas. Bajo influencia de la Unión Soviética, rápidamente viró hacia el comunismo. Constituyó un símbolo latinoamericano de lucha antiimperialista y de la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Ocurrió en un contexto internacional complejo y bipolar como era el de la Guerra Fría. El escenario de Cuba en los años previos al alzamiento revolucionario era el de una nación pequeña y pobre. Era una república débil y aliada de los Estados Unidos. Crecía a la sombra de negocios turbios de licor y juegos de casino a los que acudían los grandes mafiosos norteamericanos. El país estaba gobernado por una democracia corrupta cuyo manejo del Estado consistía en mantener el orden para que una élite oligárquica se enriqueciera a costa del resto del pueblo. El fin de este periodo ocurrió cuando las presiones populares aplaudieron la candidatura de Carlos Prío Zócaras del Partido Auténtico. Sin embargo, tras ganar las elecciones, fue depuesto del cargo por Fulgencio Batista en 1952. Batista había sido héroe nacional y presidente de la isla, pero esta vez asumió el poder mediante un golpe de Estado e instauró una dictadura militar mediante nuevas elecciones fraudulentas. El gobierno de Batista no lograba ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia, surgió una oposición bastante radicalizada, de la cual intentó de tomar el cuartel Moncada en 1953 en un ejemplo importante. El joven abogado Fidel Castro lideraba un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano que se autodenominaron como la Generación del Centenario por el nacimiento de José Martí en 1853. Se armaron y trataron de tomar el mencionado cuartel, fracasando en el intento. El fracaso implicó la pérdida de muchos de sus miembros, que fueron encarcelados hasta 1955. Entonces fueron amnistiados por la dictadura, que intentaba calmar el fragor popular, y algunos otros connatos de insurrección. Fidel Castro y su hermano Raúl asumieron el bando contrario, se exiliaron en México postrevolucionario y organizaron en 1955 el Movimiento 26 de Julio. Era un grupo guiado por el pensamiento de José Martí, antiimperialista y enfocado en el derrocamiento de la dictadura cubana. Las causas de la revolución pueden resumirse en las siguientes: descontento popular. La corrupción del régimen de Batista no tenía parangón en la historia de la isla, lo que se traducía en el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña asociada a los casinos y a la venta de licor, así como a los intereses norteamericanos. El derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano. Los militantes de la Generación del Centenario eran el partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsado del poder por el golpe militar de Batista. Esto los impulsó a acciones radicales que luego dieron pie a la guerrilla. La intervención norteamericana en Cuba. Las políticas intrusivas de Estados Unidos en Cuba databan de hacía décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana de España, reservándose luego importantes cuotas de poder dentro de su gobierno, directo o indirectamente. Esto engendró un sentimiento antinorteamericano que empujó a ciertos partidos hacia el comunismo. La lucha armada comenzó cuando Fidel Castro y sus tropas revolucionarias desembarcaron en el sur de Cuba con su barco Granma el 2 de diciembre de 1956. Fueron recibidos por un ejército de 80.000 hombres que rápidamente causó estragos en las filas revolucionarias. Dispersos, perdidos y perseguidos, tuvieron que internarse en la montaña de la Sierra Maestra. Allí, poco más de 20 sobrevivientes de los 82 iniciales se reorganizaron para realizar incursiones guerrilleras en las posiciones enemigas. La prensa internacional se hizo eco del movimiento guerrillero y pronto Fidel y su movimiento gozaron de la simpatía del pueblo cubano. Una vez tomado el poder, la guerrilla desarticuló rápidamente al ejército cubano y se asumió como única fuerza militar nacional. Formó un gobierno transitorio con Manuel Urrutia Leo de presidente y José Miro Cardona como primer ministro. Este gobierno contenía tendencias muy diferentes en su seno que no tardaron en enfrentarse. Los desacuerdos se expresaban especialmente
especialmente en torno a las medidas extremas emprendidas por los revolucionarios, como los juicios y fusilamientos sumarios, la reforma agraria y el emprendimiento de un modelo comunista. En 1960, la visita del primer ministro soviético Nikita Khrushchev selló el viraje del gobierno cubano hacia el comunismo. En ese momento se llegaba al pico de tensión de sus relaciones con Estados Unidos debido a la expropiación de empresas estadounidenses en suelo cubano. Ese año Fidel visitó la ONU y proclamó un discurso de 4 horas en contra de sus enemigos en Estados Unidos, a quienes acusó de conspirar para matarlo. En 1961 las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron. En abril de ese año Estados Unidos financió una misión con el objetivo de que alrededor de 1500 exiliados cubanos retomaran el poder en Cuba. Se conoció como la invasión de Bahía de Cochinos y culminó con una estrepitosa derrota. Esto selló la enemistad entre los dos gobiernos y propició el embargo estadounidense sobre Cuba, que pasó a depender directamente de la ayuda de la Unión Soviética. Según las voces críticas al régimen, Cuba era en ese momento una dictadura comunista. La revolución era dirigida principalmente por los hermanos Castro, Fidel y Raúl, así como su aliado comunista argentino Ernesto Che Guevara. Otros importantes miembros de la lucha fueron Camilo Cienfuegos y Huber Matos, ambos cubanos. Sin embargo, ellos no cedieron a puestos de poder una vez ganada la revolución. La revolución cubana sirvió de inspiración para otros movimientos revolucionarios en distintos continentes. Además, una vez establecido en el poder y fundado el Estado socialista, colaboró con las causas revolucionarias de África y América. En algunos casos envió contingentes armados como en Angola, Congo y Bolivia. El proceso revolucionario instauró la dictadura comunista en Cuba, que perdura hasta la actualidad, aunque con algunos cambios, como el desbloqueo parcial de la economía, que había permanecido cerrada al mundo capitalista, en especial a Estados Unidos, desde mediados del siglo XX. A partir de la adhesión o la crítica al régimen cubano, pueden dividirse política, social e ideológicamente todos los intelectuales de la época y de las posteriores.